El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Durante muchos años, el campo de la pintura ha sido dominado por hombres, invisibilizando los aportes que muchas mujeres han hecho al respecto. Sin embargo, algunas de ellas han logrado irrumpir como grandes figuras y proponer perspectivas estéticas diferentes. En Colombia, una de estas mujeres fue Débora Arango Pérez, que con su arte generó representaciones sobre la realidad social y política colombiana que en muchas ocasiones le valió ser censurada. Pese a esto, en los últimos años esta figura ha logrado recobrar su importancia en la historia del arte nacional, lo cual se puede ver reflejado en la exposición de su obra en museos, además de ser la figura del billete de 2.000 pesos de nuestro país. En la conducción Angie Ordóñez, en la producción Sergio Hernández. Esto es El Mundo en Claroscuro y en esta oportunidad hablaremos de Débora Arango y su importancia para el arte en Colombia. Bienvenidos. Para hablar de este tema, contamos con la participación de Carolina Marugo, quien es historiadora y cuenta con una maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde se graduó con el trabajo titulado, abro paréntesis, Con ojos de mujer, prácticas pictóricas y realidad política en Débora Arango Pérez, cierro paréntesis, 1950-1954. Buenas tardes, Carolina. Un gusto estar contigo el día de hoy. Buenas tardes, Angie y Sergio. Muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto tener la oportunidad de hablar sobre este trabajo que pues es muy importante, digamos, como contribución en la historia del arte colombiano y latinoamericano. En este podcast nos gusta comenzar por ponernos de acuerdo con los elementos básicos del tema que vamos a tratar. Por eso quisiera comenzar por preguntar, ¿quién fue Débora Arango? Bueno, Angie, para empezar, Débora Arango se define como una de las pintoras más controvertidas del arte moderno en Colombia. Es una pintora paisa, nace en Medellín en 1907 y pues también fallece en la misma ciudad en el 2005. Débora es reconocida en realidad por haber inaugurado, digamos, una de las representaciones más polémicas del desnudo femenino moderno en Colombia, en el Teatro Colón en la ciudad de Bogotá a mediados del siglo XX. Y bueno, también lo más curioso, digamos, de su historia familiar es que ella proviene, digamos, de un entorno muy tradicional en la Antioquia, digamos, de inicios del siglo XX. Es la octava hija entre 11 y además sus padres, Castor Arango, que era médico, y Débora Pérez, ama de casa, pues como curiosidad la educaron con ideales muy liberales a ella y a sus hermanos. Entonces, esta, digamos, condiciones de posibilidad, aparte de su salud frágil tan temprana, con el paludismo, la llevaron inevitablemente al mundo del arte a través de la educación, ¿no? Pues Débora estuvo, digamos, toda su infancia en el proceso de formación con las religiosas. Entonces, es en este espacio realmente en donde se inaugura su vida artística, pues hasta el final de sus días. De acuerdo. Entonces, uno de los elementos más significativos al hablar de Débora Arango es su arte transgresor. No en pocas oportunidades fue censurada en nuestro país. Así quisiera preguntar, ¿qué aspectos definieron sus obras que la hicieron objeto de censura por parte de los sectores más conservadores de nuestra sociedad? Bueno, hay que tener en cuenta que Débora, como tal, como artista, presenta varias facetas muy difíciles realmente de clasificar
Hay un investigador que es Santiago Londoño que ha hecho una clasificación como muy pertinente en 3 momentos, eh, digamos un primer espacio en la expresión pagana, otro en la denuncia social y más tarde en la sátira política, pero hay que mirar como, digamos, esta clasificación, estas formas de representación en realidad están eh, como muy sumadas, ¿no?, a representar la cotidianidad, las tensiones del poder, a evidenciar a las mujeres como seres sexuales poderosos. Débora en realidad tiene una temática muy descarnada. Estas representaciones están conectadas de manera muy cercana a la realidad social y estas representaciones se encuentran en particular en un entorno político que algunos historiadores han llamado el rescate conservador. Entonces, su arte viene a ser asociada de manera inevitable con los movimientos de vanguardia, en especial con el muralismo mexicano, ¿no? Los muralistas mexicanos tenían una cierta afiliación también con la doctrina del comunismo. Entonces, este entorno internacional viene como a fundirse un poco en la disputa bipartidista que en este momento está situada a mediados del siglo XX en Colombia. Esto resulta muy chocante en realidad para los sectores conservadores, la forma en que Débora se apropia de este drama de la vida, ¿no?, del escenario de la violencia. Entonces, en su pintura podemos encontrar como formas exageradas de la realidad, situaciones bastante radicales acerca de la mujer, del cuerpo, de la prostitución. Podemos encontrar, digamos, estas realidades muy visibles, muy realísticas, y por eso, digamos, también algunos definen esta obra como una obra como híbrida, ¿no? Se puede decir incluso que Débora, ¿no? Para, digamos, cerrar esta respuesta, que Débora se sale del canon, ¿no? Que Débora transgrede la norma que en ese momento está rigiendo en el campo artístico colombiano, que además estaba muy ligado a las formas más abstractas, más que el realismo, el abstraccionismo es el que va a protagonizar en ese momento como un boom en el arte colombiano. Entonces la obra de Débora para los sectores conservadores, aparte de, digamos, de salirse de esa línea, pues también está mostrando esa realidad que incluso pues se ocultaba desde los diarios. Entonces se podría decir que Débora Arango generó una ruptura estética, pero también política en el campo artístico colombiano. Sí, sí, de hecho se puede hablar de una relación eh, muy cercana entre el arte y la realidad política en la obra de Débora Arango. En algunas entrevistas que leí, que le hicieron, a ella le preguntaban precisamente sobre como el sentido de su arte, ¿no? Y me pareció muy curioso una de las respuestas que ella dio, abro comillas. Ella dice: el artista se apropia consciente o inconscientemente de la realidad, cierro comillas. Entonces, creo que, digamos, estas representaciones que hace Débora, claro que se ligan de manera inevitable. Débora, de hecho, tiene en su haber artístico, tiene estas evidencias, por ejemplo, de notas. Hay una publicación muy interesante, Cuaderno de Notas, donde se muestra, por ejemplo, su interés por mejorar las técnicas, ¿sí? Débora era, casi podríamos decir, había como un tinte etnográfico, observaba a las personas, a las mujeres de su época, las realidades, ¿no? Que aunque locales, pues también tocaban como el entorno nacional. Entonces sí, es un arte que está muy conectado con esa realidad política y el arte en sí mismo, pues tiene su vena política. Bueno, en este punto me hace recordar uno de los eventos que marcó la historia colombiana y fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que inclusive él apoyó mucho la obra de Débora. Entonces, en este contexto, Débora Arango no fue indiferente y mi pregunta es, ¿qué representaciones generó esta obra de esta pintora sobre estos temas y sobre todo, pues con este asesinato? ¿Qué podría decirse de esa obra con relación de este evento, pues que marcó la historia colombiana? Sí, mira que hay toda una producción, si revisamos la obra de Débora en los años 50,
que curiosamente es una época donde ella se repliega del campo artístico, en realidad está en su casa pintando, pero si uno revisa esta producción, por ejemplo, encuentra pinturas llamadas Familia, Huelga de los Estudiantes, Junta Militar, el asesinato de Gaitán, los derechos de la mujer. En su, digamos, en esa misma constancia nominal se muestra, digamos, una conexión directa, ¿no? Hay que recordar, pues, que el arte digamos, es el producto de creación realmente, es una representación, cómo ha visto este artista, cómo ha interpretado este hecho de la realidad, en este caso, política de la violencia bipartidista en Colombia. Entonces, estas representaciones de mediados del siglo XX en Débora, como decía al inicio, Débora es un híbrido, ¿no? Y hay que entenderla así. Podemos encontrar, digamos, en esa misma faceta aspectos muy puntuales de denuncia social, ¿no? Pero también en esa, digamos, en esa puesta en escena de las representaciones está está señalado, digamos, como un punto de encuentro que es como reflexionar sobre esa realidad misma. ¿Sí? Esos hechos se ligan en realidad de manera directa con lo que está sucediendo en Colombia en ese momento. Entonces, por ejemplo, hay otra pintura que es Maternidad y Violencia, que me parece increíble. Es una de las pinturas que de hecho analicé en mi trabajo y esta pintura integra dos, digamos, dos vertientes, dos géneros de la estética como que inconcebibles. Por un lado la maternidad, pero por el otro el desnudo femenino, ¿no? Cómo ella conjuga también y lo hace tan crudamente sutil que muestra a esta mujer, digamos, descubierta, pero al mismo tiempo embarazada y con un fondo, digamos, de telón que evidentemente está haciendo como referencia a la violencia. Entonces estas representaciones, si bien pueden girar y pueden variar digamos, en su orden temático, en realidad el punto de confluencia va a ser estos hechos que están ocurriendo en este momento en nuestro país a mediados del siglo XX. Quisiera profundizar en la figura de Débora Arango como mujer en un medio masculino. No, la pintura, como varias artes, fueron dominadas por hombres, ¿no? Y que fueron apoyados financieramente y donde se pudieron exponer muchos de sus pinturas. En uno de los casos también tuvimos a Botero dentro de eso. Entonces, así como, ¿cómo es que Débora Arango se convierte en un referente de la pintura colombiana y qué importancia tiene esto para las mujeres en este mundo del arte cuando fue rechazada inclusive internacionalmente en el régimen de Franco e inclusive en el país, inclusive pues tuvo muchas denuncias y fue censurada? ¿Cómo logró posicionarse y en qué momento se hizo este posicionamiento? Bueno, fíjate que ahí, digamos, en el análisis que yo he realizado, he descubierto que un poco la crítica tuvo, digamos, un papel fundamental también ahí digamos, a mediados del siglo XX en esa no visibilización de la obra de Arango. No quiere decir que ella en este momento no estaba en la escena artística. Realmente esto lo que demuestra es que hubo una disputa muy fuerte en el campo artístico, ¿sí? En ese momento hay revistas especializadas. Cuando he hecho incluso la exploración de los archivos me he dado cuenta que su nombre aparece muy poco, ¿no? Y en cambio sí, estos referentes, por ejemplo, Luis Alberto Acuña, Lucy Tejada, Judith Márquez, ¿sí? Entonces, pero uno lo entiende como en ese juego de asociaciones del campo artístico de la época, que está en su gran mayoría liderado por Marta Traba. Entonces, hay que entenderlo de esa forma por un lado. Por el otro, creo que Débora Arango, bueno, sucedieron como algunas coyunturas de orden familiar que la hacen también replegarse, irse, digamos, a casa de sus padres. También, como tú mencionas, Angie, digamos, el tema del desmonte de sus obras en España a mediados del siglo XX y, digamos, toda esta situación, digamos, más que nada, si revisamos su producción, sirvió fue para que ella como que aumentara, ¿no? Esa reflexión sobre su realidad. Débora nunca dejó de pintar, de hecho ahí, o sea, es
casi que incontable, innumerable, la cantidad de obras, incluso inéditas, que he encontrado en los diferentes catálogos. Entonces yo creo que la lectura que he realizado también lo veo como en esa tenacidad de la mujer colombiana. Es decir, si bien hay unas condiciones de posibilidad que en el campo artístico prácticamente le cierran las puertas, también por otro lado está la mujer, ¿no? Y su amor por la pintura. Entonces yo creo que Débora se ganó en realidad esa referencia a pulso, ¿no? Trabajando, construyendo su arte a pesar del retiro, su perseverancia, su ímpetu, indudablemente creo que la hizo merecedora, ¿no? Un reconocimiento ya tardío en los años 70, 80, pero que definitivamente en el momento, ¿no? En que ella es reconocida, en ese momento es cuando se da la vuelta atrás, se mira hacia atrás y se da cuenta que ella fue perseverante. Entonces yo creo que también hay que adjudicarle como el valor, ¿no? Personal de Débora Arango de continuar pues con su trabajo en la pintura. En ese caso, yo quisiera también ahondar sobre el tema de cómo fue ese cambio, porque bueno, ahora vemos que ella es imagen del billete de 2.000 pesos, ¿no? Entonces, antes era totalmente censurada, inclusive, bueno, a nivel internacional, en este caso por el régimen franquista, pero del otro lado, tenemos que en el 85 ella dona varias de sus obras al Museo del Arte Moderno de Medellín, si mal no me equivoco, y cómo fue que ella logra, digamos, posicionarse, porque en principio ella era totalmente, como tú lo has mencionado, ella no fue muy visibilizada, y además María Traba, pues, digamos, apostó por otros tipo de arte y por otros artistas, pero en su caso, cómo ella logra posicionarse y ser reconocida ante esta sociedad un poco conservadora. Eso es un punto que me llama mucho la atención de este caso. Entonces, no sé si tú, dentro del trabajo que hiciste, lograste ver como un evento en donde se pudiera ver y cuáles fueron los factores que lograron posicionarla como una artista reconocida y que inclusive ya llegamos a que todos los días la veamos en el billete de 2.000 pesos. Bueno, en realidad, fíjate que esa es una pregunta de algo que estoy escribiendo en este momento, ¿no? Para el tema de visibilización de las mujeres en el arte, digamos de las artistas que yo he trabajado, he tratado de buscar precisamente ese punto de encuentro en donde ellas logran salir, ¿no? No pareciera haber una coyuntura en realidad específica, ¿no? Se habla incluso de que el arte en Colombia sigue siendo muy conservador. La pregunta que de hecho me hago en este trabajo que estoy escribiendo, precisamente de mujeres artistas en Colombia, es, ¿corresponde esa visibilización a un tema también político y coyuntural? ¿Cuáles son esas condiciones de posibilidad que realmente están jugando para que las mujeres podamos salir, sea como artistas, como profesionales, digamos, a la escena pública? Lo que se puede, digamos, como hacer una lectura en realidad un poco, digamos, crítica del reconocimiento de Débora es que también, digamos, en el campo artístico hay unos movimientos, ¿no? Unos movimientos, digamos, que están relacionados con la apertura hacia nuevos campos artísticos, ¿sí? No hay que olvidar que Débora, digamos, es como tributaria un poco también del muralismo mexicano, entonces este reconocimiento de hecho también viene, porque son, digamos, es información que también es corroborable, digamos, desde un ejercicio, digamos, diplomático, digámoslo así, en diferentes países, exposiciones de Débora, por ejemplo, en México, ¿sí? O en los Estados Unidos, que, pues, como ya sabemos, son puntos importantes del arte, ¿no? Entonces, creo que también esa visibilización, o sea, ese salir de la sombra de Débora, tiene que ver un poco con ya ese movimiento, una apertura, digamos, del campo del arte en Colombia, un campo artístico, y que precisamente eso ha dado lugar también con el tema de la historia de las mujeres, también a sacar esos nombres, digamos, que están ahí, ¿no?
como Débora, hay muchas, se podría mencionar a muchas artistas que seguramente no reconocerías el nombre, pero que están ahí, ellas han trabajado, digamos, toda su vida, simplemente pues esperando la coyuntura de, digamos, de reconocimiento, ¿no? Que en el caso de Débora pues se dio temprano. El hecho de que Débora aparezca en los billetes me parece muy importante, ¿no? Eh, Realmente pues que ella, entre comillas, desbanque a Francisco de Paula Santander, creo que dice mucho de lo que ha cambiado la mentalidad en nuestro país, ¿no? O por lo menos la intención de cambio, ¿sí? Porque es muy difícil remover los imaginarios o digamos esas estructuras que están rigiendo, digamos, en diferentes ámbitos, por ejemplo, el arte. Entonces creo que como tal la pregunta no creo que tenga un punto específico, pero sí creo que va en una necesidad incluso de resarcir, ¿no? Yo he hablado en mi trabajo un poco de que estas mujeres, ¿no? Podamos en el campo del arte, Arango, pero también si buscamos a otras mujeres literatas, escritoras, Elena Garro, Julia Cristeva, Coco Chanel en el mundo del arte. Yo he hablado de que la lectura como historiadora que yo realizo es que las sociedades de alguna manera, eh, cuando hacen, digamos, esta reivindicación de las mujeres, cuando voltean la mirada atrás es como, ok, en ese tiempo no entendíamos lo que estaba sucediendo, ahora sí lo entendemos, como si la sociedad fuera inmadura, ¿no? En su momento, y que pareciera que ese grado, digamos, de madurez se alcanza con el tiempo, ¿no? Y que realmente el tiempo es el que reivindica el nombre de estas mujeres. Entonces, eso que yo llamo estas protagonistas como Débora Arango, que son víctimas de la acción de la sospecha, estos, digamos, estos personajes son también víctimas después de las coyunturas que curiosamente y paradójicamente pues las ubican en el ojo público. De acuerdo. En este caso, dentro de lo que nos has contado, tocas algo muy importante en la vida de diversos artistas y es el hecho de vivir fuera del país, en muchos casos a causa del exilio, de la no aceptación y, como tú dices, es una sociedad en cierta manera inmadura, ¿no? Que a partir de estas experiencias fuera del país empiezan a gestionarse como un medio para reconocer estas obras. Entonces, en el caso concreto de Débora, ella, ¿qué impacto tuvo su vida en otros países para su obra? ¿Ella tuvo alguna influencia de otras partes diferente a Colombia? Evidentemente, pues en esta parte del problema político y social que vimos y esta representación política, ¿tuvo alguna otra influencia aparte de México también que hablaste? Bueno, mira, de las referencias que yo he encontrado, en, en realidad la producción de Arango está altamente influenciada por las técnicas del muralismo mexicano. Débora también estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos, pero digamos la práctica del viajar, digamos obviamente, eh, digamos fue una práctica, fue algo que hicieron las mujeres, digamos de su clase social, clase media de la época, ¿sí? Seguramente en estos viajes, y es algo que ya aquí, digamos, no quiero profundizar porque no, digamos, no he explorado hasta allá, pero seguramente, digamos, estos viajes sí tuvieron mucha incidencia y lo digo porque algunas de sus obras, por ejemplo, tienen un tinte incluso literario, ¿no? Ya tiene, por ejemplo, La Española o La Celestina, ¿no? Tiene unas obras llamadas de esa manera y eso me da a pensar que ella también reflexionó sobre, pues, algunos sujetos, ¿no? Que vio en estos países. La influencia en realidad directa con la cual incluso muchos historiadores coinciden es con el muralismo mexicano, ¿no? La paleta agresiva de Arango realmente, pues sí, si uno ve sus obras, por ejemplo, y ve las obras del maestro Federico Cantú en México, es impresionante la huella estética que se puede evidenciar. Débora estuvo, de hecho, en la Escuela de Bellas Artes en México, sino que, bueno,
según los relatos, una coyuntura familiar la hizo regresar al país, pero también se refuerza la idea de que México tenía las puertas abiertas para ella. Entonces, digamos, este hecho, ¿no? En su vida artística fue la que la marcó, ¿no? Ella era muy admiradora, ¿no? Admiraba muchísimo a Orozco y realmente en su obra se ve, es esa huella, ¿no? No podríamos. Ahora, todos los artistas, independientemente de la línea en que se manejen, están influenciados por el arte clásico. Si nosotros analizamos las temáticas de Arango, por ejemplo, familia, maternidad y violencia, huelga de los estudiantes, ¿sí? Es como si tú reunieras todo ese conjunto de intereses que ha tenido la historia del arte a lo largo de la historia, ¿no? La familia es un tema clásico, la maternidad es un tema clásico. La diferencia es que Débora, digamos, sí le acuña un tinte muy personal, ¿sí? A pesar de que sus obras son altamente influenciadas por el muralismo mexicano, pues también hay un tinte muy personal que es la que la identifica. Entonces, digamos, desde mis investigaciones, en realidad la única evidencia que hasta el momento conservo es su presencia en México, su presencia y apropiación de estos tintes del muralismo mexicano. De acuerdo. Y en ese caso, ¿cuál ha sido el impacto de la obra de Débora Arango en estas nuevas generaciones de mujeres en el mundo del arte? ¿Se ha podido ver, digamos, algunas líneas o alguna huella, como tú hablas, de esa obra en otras artistas colombianas o en Latinoamérica de esta obra? Bueno, en realidad cuando se ha estudiado la obra de Débora como en comparación con, o digamos tratando de buscar conexiones, se ha ligado, se ha vinculado, por ejemplo, en el caso de México, a la obra de María Izquierdo, ¿no? Cuando se ha estudiado en realidad la obra de Débora, la obra de Débora tiene una particularidad y es que no vamos a decir que es única, pero sí es muy particular, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, Flor María Bujot, que también digamos, coterránea y más o menos contemporánea de Arango, o María Paz, que también están en esa misma línea, sí, la pictórica antioqueña tendría mucho, ¿no? De dónde agarrar, ¿no? Eh, pero, digamos, en el caso de la parte estética, la parte temática es muy recurrente. Bujot, por ejemplo, representa travestis o representa, digamos, a las prostitutas, pero digamos ya es un arte como más pop, ¿sí? Digamos, los estilos estéticos, las temáticas pueden ser similares, pero el estilo sí varía. Entonces yo creo que en realidad si vamos a buscar una huella de Débora Arango en la pictórica contemporánea, creo que es muy difícil, ¿sí? En este momento, digamos, las referentes que tengo son esas. Cecilia Porras, por ejemplo, que trabaja abstraccionismo, pero no parece un estilo muy clásico. Entonces, es muy difícil. En esa generación en específico, digamos, cuando Débora está como en su cenit, que están otras artistas jugando ahí, por lo menos no se percibe. Y ya en el arte, digamos, más contemporáneo, eh, no, digamos, en este momento, ¿no? No se percibe como un referente, como, digamos, un artista que es la que va, entre comillas, a relevar a Arango. No, realmente creo que estas mujeres sí hicieron, digamos, por eso también ese punto de ruptura y se denominan como pioneras del arte moderno porque su visión sobre, digamos, el arte, digamos, sí es un elemento muy particular. Desde tu punto de vista, se podría decir que hay una tendencia a representar esa realidad, como parafraseando un poco la cita que nos diste de Débora al principio. No hay ninguna expresión o no se ha llegado a una expresión a través de la pintura para representar esta realidad de política y social que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que ahorita, digamos, por ejemplo, yo percibo más esas representaciones
Digamos, ahorita hay como un arte más performático, más conceptual, ¿no? En el caso de la fotografía, si revisamos, por ejemplo, en esa parte, eh, digamos, las distintas exposiciones a las que yo he ido sobre este tema digamos, de la violencia, por ejemplo, las tejedoras de Mampuján. Entonces, digamos, si es por la temática de la violencia, que es un elemento estructural de la sociedad colombiana, nosotros podemos encontrar obras, ¿sí? Incluso pues en el Museo Nacional, podemos encontrar obras, pero digamos eh, están representadas de otra manera, ¿no? Están materializadas a partir de otros elementos. Como tal, no quiero decir que la pintura ha perdido fuerza, pero tal vez los artistas más bien se han enfocado hacia otras formas de, ¿no? O por ejemplo las cantadoras, ¿no? Otras formas artísticas han venido como a reemplazar eso mismo que, esas mismas temáticas que fueron interés de Débora Arango. Y eso es algo que me parece maravilloso, porque precisamente artistas como Débora Arango fueron los que empezaron a hablar de temáticas como la violencia, ¿sí? En realidad, ¿sí? La violencia inmediata, me refiero. Entonces, ya estas, digamos, estas temáticas crudas están como atravesadas más, pues, obviamente, por los intereses del arte contemporáneo y entonces están expresados de otra manera, ¿verdad? Tú puedes ir a un museo y encontrar, por ejemplo, una pieza sonora que es la que te está narrando determinada cosa, o puedes encontrar una pieza audiovisual o una pieza como la que te mencionaba, las tejedoras de Mampuján. Entonces, digamos que yo creo que las huellas de artistas como Arango, como Bujot, como Porras, se ven, digamos, ya son huellas, o sea, no son como palpables como tal. Podría ser que haya un giro artístico en algún momento hacia esas tendencias, pero por lo menos en este momento yo no lo veo, ¿sí? No lo veo así tan cercano a técnicas. Obviamente el muralismo ha continuado, ¿sí? Como técnica, pero acá en Colombia, digamos, sí es ya más poco lo que he percibido. Bueno, en un episodio pasado dedicado a la historia del feminismo, la profesora Gabriela Castellanos mencionó la importancia de hacer una historia de las mujeres en Colombia, que mostrara cientos de mujeres invisibilizadas en nuestro país. Teniendo en cuenta el caso de Débora Arango, ¿qué aspectos tú crees que son importantes para llevar a cabo esta tarea en Colombia? Bueno, yo creo que las mismas expresiones que yo he mencionado ahorita, sí, digamos las piezas sonoras, audiovisuales, digamos, esto ha contribuido de sobremanera, digamos, a visibilizar, ¿no? A colocar primero a las mujeres en la escena pública y mostrar sus realidades, ¿no? Digamos, el escribir, el narrar ciertas historias de la violencia, una temática muy cruda, pero que en el arte adquiere como su sensibilidad. Esto ha sido muy importante. Pero por otro lado, yo creo que se hace necesario, y aquí cito a la historiadora francesa Michelle Perrot, eh, abro comillas, lo que no se escribe no existe. Entonces, creo que precisamente el poder de Arango, podríamos ahí como también conectar, el poder de la obra de Arango es que es una obra que está viva, ¿no? Que está materializada, no fue una obra que se perdió, ¿no? Como muchos artistas, la historia del arte no conocemos mucha de su producción. La obra de Arango está en un lugar y está preservada. Entonces yo creo que esa parte se vuelve muy importante, escribir. El papel de las academias en este sentido se vuelve muy, muy relevante. No sé, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, nos han dado como ejemplo, ¿no? A través de los centros de investigación, de la Escuela de Género, precisamente para em, mostrar, ¿no? Que sí es viable, primero, un estudio de las mujeres, ¿no? Y aparte, ya no digamos de las mujeres intelectuales o las mujeres, digamos, de élite, sino también de las mujeres artistas de clase media o de clase baja que estuvieron y que forman parte de la historia del arte en Colombia. Entonces yo creo que, digamos, podemos decir que todo empieza con un trabajo
académico formativo. O sea, las escuelas, las universidades son importantes y fundamentales en este proceso. Linda Nochlin escribió en 1971 el famoso ensayo de por qué no hay mujeres artistas famosas, ¿sí? Y en ese cuestionamiento yo creo que es importante, y yo lo traslado para el caso de Colombia, eh, cuáles son esas condiciones en realidad que se están generando para hacer una historia de las mujeres, ¿sí? Las editoriales publicarían un libro sobre historia de las mujeres, se están enseñando las cátedras respectivas para que la historia de las mujeres haga parte constitutiva de la formación de los profesionales en humanidades. Entonces, creo que esa parte institucional juega un rol significativo en este proceso y se hace necesario que definitivamente se haga, se piense, porque pues es lo que permite en realidad avanzar hacia, digamos, tener herramientas teóricas para estudiar a las mujeres. No se estudia a las mujeres, digamos, cuando yo estudié, digamos, el caso de Arango, que es un caso, ¿no? Es un estudio de caso. Hay que tener una lupa increíble, ¿no? Porque Débora estuvo en un entorno, entonces el hecho de estudiarla solo a ella no quiere decir que yo no me sometiera a entender su contexto histórico, su relación, eh, digamos, de tensiones con el campo artístico, con los mismos políticos de la época. Entonces creo que la academia ahí juega un rol muy importante, es un trabajo riguroso y creo que pero también, digamos, necesario. Claro, se han hecho muchos trabajos significativos, pero digamos, hay que hacerlo de manera permanente. Bueno, y para finalizar, ¿cuáles son las 3 obras que te gustan más de Débora Arango y, por qué? Bueno, mira que a mí me gusta mucho y fue una obra que quise estudiar, pero bueno, por temas, digamos, académicos, ya no se podía incluir más obras. Me gusta mucho La Madonna del Silencio. Me gustan mucho las pinturas que se refieren al tema de la maternidad, porque es un tópico que vengo estudiando desde hace años, ¿no? El tema de la familia y la maternidad han sido como mis ejes de investigación. Eh, Me gusta ese, La Madonna del Silencio, me gusta Adolescencia, ¿sí? Y me gusta muchísimo Esquizofrenia en la cárcel. Son como 3 obras, uno pues representa la maternidad, Adolescencia representa eh, como ese dilema generacional, ¿no? Y esa puesta en escena también un poco del cuerpo, eh, y digamos maternidad y violencia también viene como a conjugar eso que mencioné al inicio, ¿no? Es como la suma de la madre pero una madre desnuda, ¿no? Entonces creo que es bastante crudo, pero al mismo tiempo tiene un mensaje muy potente en la historia del arte. De hecho, curiosamente es una obra poco comentada, pero que definitivamente habla mucho, ¿no? De lo que fue la intención de Débora Arango como artista. Bueno, muchas gracias Carolina y ustedes por acompañarnos en este episodio. Les habló Angie Ordóñez, este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes para hablar sobre el escritor Manuel Zapata Olivella. No olviden suscribirse en nuestros canales de Spotify y YouTube, además de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.